Hola, mi nombre es Irene Lantos, soy doctora en arqueología de la Universidad de Buenos Aires e investigadora de CONICET y formo parte del proyecto arqueológico Chachhuila-Baucán, que funciona en el Instituto de las Culturas. Y estoy muy feliz de poder aportar mi pequeño granito de arena al primer foro virtual de cocinas locales y populares andino criollo guaraní. Les quiero compartir hoy mi trabajo de investigación y de vinculación tecnológico-social acerca del patrimonio gastronómico en la región de Fiambala, en la provincia de Catamarca, Argentina. Para eso, me parece que es importante conocer primero qué es el patrimonio. Y el patrimonio es definido por la UNESCO como dos tipos de patrimonio. Está el patrimonio intangible, que incluye las costumbres, las tradiciones, como puede ser música, danza e inclusive la gastronomía. Y el patrimonio tangible, que tiene que ver con todo aquello que es material. Entonces, eso incluye monumentos, edificios, objetos de arte y restos arqueológicos. En el caso particular del patrimonio gastronómico, este es clasificado por la UNESCO como un patrimonio intangible, ya que se trata de un conjunto de conocimientos, de actividades relacionadas con lo culinario, los ingredientes, las recetas, las técnicas. Asimismo, moldea las identidades de las personas, porque uno es lo que come, y se materializa en un patrimonio tangible a través del estudio de la materialidad arqueológica de los acervos culturales que están ligados a estas prácticas culinarias. Es decir, que los artefactos arqueológicos son el medio material por el cual se puede contar una historia gastronómica de larga data, de 2 milenios en este caso. La gastronomía catamarqueña tiene la cualidad de fusionar productos propios, nativos, autóctonos de la tierra, con otros que se introducen luego de la conquista española y que hoy en día, y también toda la influencia del mundo árabe que tiene la cocina catamarqueña. Entonces, hoy en día se fusionan todos estos sabores para dar una cocina con unas características muy particulares del lugar. Entre los productos nativos podemos destacar al algarroba, el chañar y el mistol, que tienen la característica de que son frutos de recolección silvestres y que la práctica de recolección se remonta a milenios atrás. Además, los bosques de estos árboles tienen muchísimo valor, no solamente desde lo ambiental, sino también desde lo cultural. También tenemos otros productos nativos sumamente valiosos y propios del lugar, como el maíz, el poroto, la calabaza, la quinoa, y el componente animal de la dieta estaría integrado por los camélidos, las llamas y las mulitas, entre otros. Las recetas características podemos encontrar el mote, el locro, la humita en chala, el tamal, el guiso de quinoa, las empanadas, la tortilla de maíz, el charqui, el charquicán, la chafaina, la carbonada, el ulpo, el jigote, la cabeza guateada. Todas estas son recetas que se remontan atrás muchísimas generaciones y que están realizadas con productos nativos del lugar. Lo mismo que las dulces, como el patay y las capias, los arropes, las mazamorras, el macote, pochoclo, alfeñiques, pastelitos, empanadillas y alfajores. Y torta de turrón, no me voy a olvidar la torta de turrón, que es emblemática de la zona. Y entre las bebidas podemos encontrar la ñapa, que es un refresco, y bebidas fermentadas como la chicha y la aloja. La aloja es bien característica de esta zona, ya que está realizada con harina de algarroba. Los productos poscoloniales y con influencia mediooriental que se introducen en la cocina catamarqueña a lo largo de fines del siglo XIX y inicios del XX incluyen al aceite de oliva y aceituna, la vid, la nuez, el membrillo, el durazno, el higo, el anís, el comino, la carne de vaca, de cabra y de oveja que se empiezan a pastorear en la zona. ¿Qué hacemos y cómo hacemos los arqueólogos para reconstruir esta rica historia gastronómica que tiene 2 milenios de historia en la región? En mi caso, lo que yo hago es tomar una pequeña muestra de un fragmento de una vasija arqueológica y mediante un proceso químico de extracción recupero
los aceites y las grasas que quedan atrapadas dentro de las matrices de la cerámica, porque como la cerámica es muy porosa, cada uno de esos poros funciona como trampa en donde queda protegida esos aceites y esas grasas de los factores externos que la pudiesen degradar en el tiempo. Entonces pueden sobrevivir milenios sin alterar o con poca alteración, y eso permite que luego con técnicas químicas analíticas nosotros podamos reconstruir y buscar marcadores de los orígenes de estos aceites y estas grasas y dar con el ingrediente original que se cocinó ahí, o los ingredientes, porque hay que decir que en la mayoría de los casos se trata de mezclas. Las mezclas de ingredientes que nosotros habitualmente hacemos cuando incorporamos diferentes componentes dentro de, por ejemplo, de una olla para lograr una receta. Entonces, por ejemplo, les puedo contar que en muchas de las ollas arqueológicas se encontraron vestigios de guisos, como podría ser el locro. Se encontraron, por ejemplo, lípidos, grasas, de ingredientes como la llama, el maíz, el poroto, y también se encontraron almidones de esos componentes, entonces, o el zapallo. Entonces, ahí tenemos una mezcla de ingredientes que nos remite a la receta locro, que tan característica es del noroeste argentino. También en los residuos de lo que se conocen como urnas o tinajas Santa María de distintas localidades de Catamarca, lo que pudimos recuperar son residuos de grasa propias del almacenamiento, posiblemente de alguna bebida que se utilizó en una fiesta. Es muy probable que estas tinajas no hayan sido solamente para uso funerario, porque, por ejemplo, estas son las que se encuentran habitualmente en los enterratorios arqueológicos antiguos, sino que también participaban de la vida cotidiana dentro de las casas, dentro de las cocinas. Y se encontraron muchos de estas tinajas en contextos absolutamente domésticos, en donde lo que interpretamos los arqueólogos, debido a que recuperamos estos rastros de uso arqueológicos de que habían sido usados para contener bebidas, es que formaban parte de festejos que se daban en los patios de las casas, de convites, de situaciones de comensalidad entre familias vecinas o familias ampliadas. Posiblemente esta era la vajilla fina, posiblemente no todos los días, sino en alguna situación de festejo o en un contexto ritual. También encontramos evidencia del consumo de bebidas fermentadas como la chicha y la loja en aríbalos. Los aríbalos son unos botellones incaicos que las poblaciones locales que son conquistadas por el Inca toman y hacen propia ese formato de botellón y también los utilizan en contextos, digamos, de rituales festivos, y además, como son botellones muy vistosos, eran como estandartes, eran algo para ser mostrado y valorado por el público, digamos, por la gente que participaba de esa festividad. Y no solamente encontramos la chicha, que es la bebida cusqueña por antonomasia, sino que también dentro de estos aríbalos encontramos la aloja, que es la bebida fermentada típica catamarqueña, típica del lugar, ligada a la gran importancia que se le da al algarrobo, que se le dice el árbol en Catamarca, es el árbol, ya que es el centro de la cultura local. Por ejemplo, en esta diapositiva podemos ver a la festividad del Chiqui, es un grabado de una festividad que se realiza danzando alrededor de un árbol de algarrobo que se decora muy profusamente con muñequitos de pan, con cintos, y se toma, obviamente, aloja. Bueno, ¿cómo podemos desde la arqueología aportar al desarrollo de la gastronomía en la región donde nosotros trabajamos, que es la región de Fiambalá? Y bueno, es a través de acciones que aporten a la puesta en valor del patrimonio gastronómico, dado que la arqueología tiene esta capacidad tan relevante de poder reconstruir la cuenta larga del patrimonio gastronómico a través de la materialidad arqueológica y también de
el patrimonio intangible que se preserva a través de la memoria oral, de los abuelos, de la gente más anciana que nosotros entrevistamos y tratamos de recuperar las recetas, las prácticas. Muchas de ellas se han ido perdiendo, pero otras permanecen muy fuertes en la memoria y es importante darles el valor que se merecen, porque además, hoy en día, si se pone en valor este patrimonio, el patrimonio se convierte en un recurso y ese recurso puede ser utilizado para el desarrollo local a través del desarrollo sustentable del turismo. Y nosotros desde la universidad lo podemos apoyar a través de acciones de vinculación tecnológico-social. Entonces, el proyecto con la población de Fiambalá, que incluye tanto actores como el municipio, como también emprendedores, productores, artesanos, emprendedores gastronómicos y turísticos, es generar espacios de intercambio y de retroalimentación de estos saberes tradicionales y científicos y conocer y valorar también la materialidad arqueológica que cuenta esta historia gastronómica de la región. A la vez generar acciones de comunicación, de recursos de información y el tendido de redes para poder aportar a esta puesta en valor. Bueno, les agradezco mucho que me hayan permitido participar de este foro, que ha sido un éxito y espero poder encontrarnos virtualmente o realmente muy pronto. Hasta luego, saludos.